Mis hermanos, hoy por la gracia de Dios, nuestra meditación devocional se basará en la pregunta 31 y su respuesta que dice, pregunta 31, pero ¿por qué te llaman cristiano? Respuesta, porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y también me presente ante Él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia y después goce de un reino eterno con Cristo. Estamos frente a una pregunta y respuesta muy importante en lo que respecta a nuestra identidad, si somos o no verdaderos cristianos. La palabra del Señor nos autoriza a concluir que hay muchísimos falsos cristianos y llegamos a este juicio fundamentalmente al considerar que ellos no conocen al Cristo bíblico. ¿Y cuál es este Cristo bíblico? Pues el único y verdadero ungido de Dios para realizar por medio de su triple oficio, profeta, sacerdote y rey, la obra de salvación a nuestro favor. Ya en la pregunta anterior se abordó este tema más ampliamente, pero lo que quiero resaltar es que no hay varios Cristos en este sentido salvífico. Cuando una persona no conoce por medio de la revelación bíblica al Cristo que allí es señalado, le pueden pasar una de dos cosas. O termina formándose para sí mismo un Cristo falso, lo cual resulta en que su cristianismo sea igual de falso, o le sucede lo advertido por el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo 21 al 23. Quiero que lo leamos, por favor. Marcos capítulo 13, verso 21 al 23. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según Marcos capítulo 13, verso 21 al 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, ¿para qué? Para engañar, si fuese posible aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Esta es una advertencia que sigue vigente dado que muchos charlatanes van engañando a cuanto incauto e ignorante de las Escrituras encuentran a su paso, haciéndose pasar por supuestos ungidos de Dios. Lo grave es que en ambos casos, dichas personas así engañadas estarán bajo el justo juicio de Dios por siempre, aunque ahora piensen lo contrario, producto de su extravío. Así que no es correcto dar el título de cristiano a alguien que no conoce al verdadero y único Cristo que ha sido revelado en la Escritura, aunque asista regularmente a una iglesia, aunque se sepa un que otro pasaje bíblico, aunque se ponga camisas con mensajes bíblicos y hasta tenga el símbolo del pez en su carro, aunque cante coritos cristianos. Si esa persona no conoce al verdadero y único Cristo que ha sido revelado en la Biblia, no se le ha de llamar cristiana. Por supuesto que cuando digo que si alguien no conoce al Cristo bíblico, no se le debería llamar cristiano, no solo me refiero al conocimiento intelectual que se obtiene a través de los importantísimos datos teológicos que nos brinda la Sagrada Escritura, en esa cristología ortodoxa que brota de la palabra de Dios y que ha sido abrazada por la Iglesia del Señor desde el principio. Irónicamente, puede pasar que una persona tenga una cristología correcta y aún así no conozca al Cristo bíblico. Pero lo que nunca va a suceder es que una persona con una cristología errada o en el peor de los casos con ninguna cristología pueda llegar a conocer al único y verdadero Cristo. Eso nunca va a pasar. Entonces, cuando me refiero a conocer al Cristo bíblico,
Estoy usando una expresión sinónima a lo que aparece en la respuesta a la pregunta en su primera parte cuando dice, porque por medio de la fe. Ahora, ¿cuál fe? Pues aquella fe que se expuso ya en la pregunta 21, la cual consta de tres aspectos fundamentales. Notitia, ¿recuerdan? Que es la información bíblica teológica. Ascensus, que es el asentimiento que doy a esa información, estar de acuerdo con esa información. Y fiducia, que es depositar mi confianza plenamente en la persona hacia la que me dirige dicha información, esto es, al Señor Jesucristo. Repito, entonces cuando me refiero a conocer al Cristo bíblico, estoy usando una expresión sinónima a lo que aparece en la respuesta a la pregunta en su primera parte cuando dice, porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo. Es decir que por medio de la fe he sido unido existencialmente al Señor Jesucristo. Es decir que al estar unido al Señor Jesucristo, disfruto de una relación viva, real, poderosa, amorosa, diaria e ininterrumpida con Él. Es decir que lo conozco bíblicamente y lo compruebo en mi experiencia diaria de vida. Una vida santa y piadosa que se va conformando más y más a su bendita imagen por cuanto soy suyo y Él es mío. Este es, en resumen, mis amados hermanos, un aspecto de la preciosísima doctrina de la unión con Cristo a la que se hace referencia en la primera parte de la respuesta. Mira cómo se expresa alguien a quien podemos considerar digno de llevar el título de cristiano. Leámoslo por favor en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Aquí el apóstol Pablo ha presentado su currículum de su vida antigua, de la cual humanamente hablando él se podría gloriar. Pero dice en el capítulo 3, versos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. ¿Qué cosas? Su currículum, su identidad pasada. Esas cosas que eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él inclusive en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí podemos notar en nuestro amado hermano Pablo los dos componentes de un verdadero conocimiento de Cristo. Los datos teológicos y una vida consecuente a esa cristología con una negación total de sí mismo, es decir, de esa identidad pasada de la cual se podría gloriar, anhelándolo a Él más que a cualquier cosa, asemejándose más y más a su Señor. ¿Cómo no llamar a un hombre así cristiano? Pero antes de seguir adentrándonos a más aspectos de la respuesta, es digno de analizar la forma en que está planteada la pregunta 31 de nuestro catecismo que dice, ¿pero por qué te llaman cristiano? Hago énfasis en la expresión te llaman, porque quiero que notemos que no dice, ¿pero por qué te llamas cristiano? Es posible que la pregunta haya sido formulada de esta manera, entre otras razones, porque nuestra identidad como cristianos es de alguna manera revisada por quienes nos rodean. Fue así en el principio de la iglesia neotestamentaria. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 11, versículo 26. Libro de los Hechos, escrito por Lucas, capítulo 11,
verso 26. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, los discípulos, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. Dice John Stott comentando este pasaje: seguramente los discípulos enseñaron de Cristo asegurándose que los convertidos conocieran los hechos y el significado de su vida, muerte, resurrección, exaltación, el don del Espíritu, su reino presente y su futura venida. ¿Será porque la palabra Cristo estaba constantemente en boca de ellos que fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez? Detengo el comentario de John Stott para aclarar lo siguiente. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que un creyente verdadero tenga que esperar hasta que los demás lo reconozcan como cristiano. Pero ojo, si el único que sabe que eres cristiano eres tú mismo y nadie más, creo que algo anda muy mal. Continúo con el comentario de John Stott. Hasta ese momento Lucas, que era creyente obviamente, se refería a ellos en el libro de los Hechos como discípulos, santos, hermanos, creyentes, aquellos que iban siendo salvos y la gente del camino. Ahora parece ser que el público no creyente de Antioquía, famoso por su ingenio y habilidad para poner apodos, fue quien, suponiendo que Cristo era un nombre propio en lugar de un título, el Cristo o Mesías, acuñaron el epíteto Christianoi. Probablemente, dice John Stott, se trata de un uso más bien familiar y jocoso que burlón, dice John Stott. Aunque al comienzo parece no haber prendido porque aparece solo 2 veces más en el Nuevo Testamento, en Hechos 26-28, donde Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16, donde el apóstol dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Solo esas 2 veces más aparecen en el Nuevo Testamento, pero por lo menos destacaba la naturaleza cristocéntrica del discipulado. Dice John Stott, porque la formación de la palabra era paralela a herodianos y cesarianos y distinguía a los discípulos de todos los demás como los seguidores, los siervos de Cristo. Fin del comentario. Hermanos, por lo menos una cosa queda clara con este comentario, y es que era la vida pública de nuestros hermanos de la iglesia primitiva lo que hacía evidente, lo que manifestaba su vínculo íntimo, es decir, su unión con el Señor Jesucristo. Esto es así porque cuando somos miembros de Cristo, cuando somos unidos existencialmente al Señor Jesucristo como nuestra cabeza, Él nos participa de su unción. Sabemos que esta unción es la persona misma del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el mismo Espíritu con el que fue ungido nuestro Redentor para salvarnos, es el mismo Espíritu con el que somos ungidos cuando somos salvados. El apóstol Juan, escribiendo en un contexto en el que era necesario distinguir a los verdaderos cristianos de los falsos, dice en 1 de Juan 2, 19 al 20, escucha: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La Biblia NTV traduce este pasaje: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Aquí traduce unción por espíritu, y todos ustedes conocen la verdad, dice Juan. Amados, así como en todos los miembros vivientes de un cuerpo fluye la misma sangre,
Así, todos los cristianos verdaderos, miembros del cuerpo de Cristo, tienen el mismo espíritu. Esto es el Espíritu Santo, que es lo mismo que decir el Espíritu de Cristo, como dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Zacarías Ursinus comenta que ser partícipe de la unción de Cristo es, por tanto, ser partícipe del Espíritu Santo y de sus dones. Porque el Espíritu de Cristo no está ocioso ni inactivo en nosotros, sino que obra en nosotros lo mismo que lo hace en nosotros Cristo. Repito, porque el Espíritu de Cristo no está ocioso ni inactivo en nosotros, sino que obra en nosotros lo mismo que lo hace en nosotros Cristo. Fin del comentario. De esta manera, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para vivir para la gloria de Dios, y esto se hace evidente en el ejercicio de 3 aspectos a considerar. Y es que, primero, así como Cristo el Señor fue ungido para ser el profeta prometido, el cristiano, en virtud de su unión con Él, también recibe la unción, ¿cuál profeta? Para que confiese su nombre. Confesar el nombre de Cristo comprende un reconocimiento público de que creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y que en cuerpo y alma le pertenezco a Él tanto en la vida como en la muerte. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dicha confesión, hermanos, presupone, como ya se ha venido enfatizando, un conocimiento ortodoxo, un conocimiento correcto, y se autentica en un andar piadoso con un esfuerzo por difundir y defender la verdad bíblica. Lo opuesto a confesar es negar, pretendiendo el favor de los mortales o por temor a ellos. También negamos su santo nombre con la herejía y con una conducta impía. En este caso el Señor advierte: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 33. Segundo, así como Cristo el Señor fue ungido para ser el gran sumo sacerdote, el cristiano, en virtud de su unión con Él, también recibe la unción, ¿cuál sacerdote? Para que se presente ante Él como sacrificio vivo de gratitud. Amados, en su oficio sumo sacerdotal, nuestro Redentor dio su vida hasta la muerte como sacrificio expiatorio. Por lo tanto, debo mortificar mi carne y dedicar mi vida entera como una ofrenda de gratitud en su honor. Dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tercero, así como Cristo el Señor fue ungido para ser el Rey de Reyes, el cristiano, en virtud de su unión con Él, también recibe la unción, ¿cuál Rey? Para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia, y después goce de un reino eterno con Cristo. Nótese, hermanos, que nuestro oficio real como cristianos se divide en 2 etapas: en esta vida y en la eternidad. Así que en esta vida oficiamos como reyes luchando contra el pecado y Satanás. Porque cuando entremos a la eternidad en gloria, ya no habrá más lucha. Todo conflicto habrá terminado y no habrá más enemigos por vencer. No, hermanos, todavía no estamos en posición de juzgar a los demonios ni a los hombres malvados.
en este mundo caído en el que tú, Señor y Rey, fue crucificado, no esperes coronas ni tronos. Nada más que conflicto tendremos hasta que entremos a nuestro celestial hogar. Dice Apocalipsis 3:21, el Señor Jesucristo dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tus enemigos son fuertes, por lo que necesitas como mínimo una libre y buena conciencia para resistirles. Necesitas ser lavado de tus pecados diariamente en la sangre de tu Redentor, para que viviendo así, santificado por Cristo, el pecado no encuentre asidero en ti y Satanás huirá de vosotros, como dice Santiago 4:7. Finalmente, mis amados hermanos, les pido que me acompañen a leer un texto bíblico que bien puede resumir estos tres oficios del cristiano. Es primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9 de su primera carta, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Con la palabra real se hace referencia a reino, a reyes, y sacerdocio de sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Con esta expresión se hace referencia a la parte profética del cristiano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera ir concluyendo, amados hermanos, afirmando otra cosa que debe quedar muy clara. Escúchame. No es ejerciendo estos oficios que uno llega a ser cristiano. Más bien, uno ejerce estos oficios porque ya es cristiano, por medio de la fe, miembro de Jesucristo.